realmente letales. Es la tragedia que está viviendo Texas en Estados Unidos, pues por supuesto como consecuencia de la ola invernal. Allí, ahí estamos viendo una de las imágenes más impresionantes, cómo uno de los ríos se crece de una forma impresionante, causando, por supuesto, y cobrando vidas a su paso tras el desbordamiento, acabando inclusive con barrios, campamentos. De las historias más conmovedoras y más impactantes ha sido pues la de este campamento de jóvenes que pues lamentablemente ha cobrado también varias víctimas. Más de 100 muertos han reportado las agencias, y nos acompaña muy amablemente aquí en Noticias Caracol en vivo. Tal vez es uno de los meteorólogos con más influencia en los Estados Unidos y en América Latina. Hace meteorología a través de sus plataformas digitales, es de las fuentes más consultadas allí en Estados Unidos, y nos ha apartado unos minutos para aquí, para Colombia, para Noticias Caracol. Es Albert Martínez. Albert, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, es un placer. Albert, no estamos en el lugar. Quiero utilizar esta entrevista para que también nos empapes un poquito de contexto. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas imágenes? Esto es el río Guadalupe, en Texas. Es un río que nace en el centro del estado y que desemboca, termina cerca de Corpus Christi, en la costa del Golfo. Lo que estamos viendo es una crecida brusca. En muy pocas horas, en cuestión de 3 horas, el río pasó a subir hasta 30 pies. En algunos puntos esa crecida fue tal que evidentemente se desbordó, y eso es lo que provocó los problemas en ese campamento Mystic. Eso es una situación habitual, entre comillas, en el ambiente de Texas, por una razón muy sencilla. Tenemos una zona desértica en el oeste del estado, con aire muy seco, y luego cuando tenemos esa entrada de humedad desde el Golfo, chocan esas dos masas de aire, y eso es lo que favorece nubes que nos dejan lluvia. Eso también lo vemos en Colombia con las brisas marinas. Pues ese es el fenómeno que ocurrió en Texas. Desde el martes de la semana pasada empezó a llover. Si llueve en la cabecera de los ríos, en las montañas, pues esa lluvia, esa agua va bajando, haciendo que vaya creciendo, subiendo su nivel de forma brusca. El problema que tuvimos añadido a todo esto es que ocurrió de noche. Claro. ¿Los pronósticos dimensionaban esto? ¿El pronóstico tuyo, por ejemplo? Sí, de hecho, desde el martes estábamos hablando de lluvias en Texas, así que ya estábamos monitoreando la situación. A partir del miércoles es cuando ya los modelos empiezan a mostrar un evento de más lluvia para el fin de semana festivo. Por cierto, era festivo, 4 de julio, era el viernes y el sábado. De modo que ya el jueves, en la mañana, empiezan a emitirse las primeras vigilancias, que eso significa que la situación nos puede traer lluvias que nos pueden generar problemas. Y conforme fue avanzando el jueves, lo veíamos en todos los modelos, la cantidad de lluvia aumentaba porque se quedaban quietas esas nubes, esas tormentas. Lo veíamos muy bien en el satélite, en las imágenes del radar, y es entonces cuando ya se escala al aviso, que es el nivel máximo, y en la madrugada la emergencia, que ya es cuando uno tiene que actuar porque la vida corre riesgo. Así que sí, los modelos mostraron eso, se escalaron las alertas, pero quizás el problema es que no llegó ese mensaje a quien tenía que llegar. Es decir, para ti falló la comunicación. Claramente, claramente, porque de hecho el domingo en la tarde yo me puse a recorrer, ¿no?, todo el timeline de todas las alertas, porque todo esto queda registrado cuando se emite, y fueron a tiempo. De modo que eso se hizo bien. Pero hablando con mucha gente, tanto de Austin como de la zona de Kerrville, en el condado Kerr, me decían algunos que sí, que recibieron las alertas en los celulares. Supongo que en Colombia también os llegan de vez en cuando esas alertas, que suena ese pitido, pero mucha gente también me decía que no les llegó la alerta en el celular. Y allí quizás puede estar el problema, que no llegó el mensaje en los celulares. Pero lo importante es que tenemos otras herramientas, o se pueden aplicar otras cosas. Hay radios del servicio meteorológico que te alertan cuando hay una situación así, o evidentemente en una instalación como un campamento
desbordamiento, alguien tiene que estar monitoreando todo y pueden hacer sonar sirenas o instalar sistemas de emergencias sonoros como tenemos en otras zonas de Texas para los tornados o las tormentas. Así que el mensaje, yo creo que ahí es donde está el problema. No llegó a quien tenía que llegar y no se pudo actuar con antelación, porque cuando sube un río, si te vas del río, ya has salvado la vida. La solución era rápida. El problema en este caso es que quizás no llegó el mensaje a tiempo. Albert, ¿es cierto que las alertas llegaban por inundaciones de 5 pies y terminaron siendo de 23 pies? ¿Esta versión es cierta? No, eso es el nivel del río. Eso no Sí. es la inundación. El nivel del río, sí, la alerta fluvial, que es la alerta que se activó cuando el río Guadalupe, en su paso por Kerrville, subió hasta los 30 pies, que ya implicaba desbordamiento. Sí, esa sí que fue prácticamente inmediata, porque fue en cuestión de 2 horas que subió hasta ese nivel. Pero las otras alertas eran por acumulados de lluvia de 10 pulgadas. Cayeron 20. Pero es que ningún modelo meteorológico podía pronosticar esas 20 pulgadas, porque un modelo al final es una cuadrícula que tiene un tamaño ese cuadrado, ¿no? 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Poder llegar a pronosticar eso es muy complicado, pero sí que ya en la jornada anterior, el jueves, ya se pronosticaban eventos que podían ser catastróficos. Así era el texto en la alerta, pero quizás es una tarea. Tenemos que aprender de estas situaciones los meteorólogos y quizás para el próximo evento ser más tajantes y no ir con tantas alertas, sino decir, hey, o actúas o tu vida corre. Quizás tenemos que modificar el mensaje para que sea más directo, pero también nosotros como personas tenemos que saber identificarlos cuando nos llegan y actuar en consecuencia. ¿Cuántas veces nos llega una alerta en el teléfono, en el celular, y no le hacemos caso? Eso también es una tarea de cada uno de nosotros. Albert, ¿vives en Texas? Sí, estoy en Houston y el fin de semana estuve en el condado Kerr para ver cómo evolucionaba la situación tras la tormenta. ¿Qué viste? La crecida de ríos y los destrozos. Yo soy del Mediterráneo, yo soy de España y situaciones como esta tristemente ocurren muy a menudo en mi país. Si os acordáis, hace unos meses en Valencia tuvimos un episodio muy parecido a este. De modo que yo estoy acostumbrado, ya te digo, tristemente a ver este tipo de situaciones. Y lo importante es recordar que el agua siempre pasará por donde ha pasado. Uno puede estar cerca de un río y durante meses, años, décadas, no ver bajar nunca agua por ese río. Y uno pensar, bueno, es que nunca baja agua y nunca va a bajar. No, si hay un río marcado en el terreno, es que por allí puede volver a bajar agua. Y eso es una de las cosas que tenemos que interiorizar. No construyamos en el lecho de un río, porque tarde o temprano ese río podrá desbordarse. Y en este nuevo escenario que estamos de cambio climático, en que eventos como este van a ser más frecuentes y más intensos, porque hay más energía en el planeta para crear nubes de tormenta, pues lo podremos ver más a menudo. Así que la fuerza del agua es terrible. ¿Podemos salvarnos? Sí, siempre y cuando las alertas llegan a tiempo y nos podemos mover a zonas más elevadas. Pero se aplica igual para los huracanes, para los incendios, para los terremotos, pero el agua tiene una fuerza increíble. Un pedacito así de agua ya te puede hacer tumbar. Además, el agua puede arrastrar objetos, nos pueden impactar, no sabemos lo profunda que es esa agua. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes de gente intentando cruzar un curso de agua? Eso es súper peligroso y es ahí cuando entra nuestra educación, ¿no? Cuando tenemos que aprender que el agua la tenemos que respetar. No le tenemos que tener miedo, pero sí que la tenemos que respetar en situaciones como esta, porque se pueden tornar impredecibles. Albert, quiero ubicarme un poco más en las fechas. Tú dices el martes empezaron los pronósticos de inundaciones, el martes de la semana pasada. No, el martes empezó la lluvia. A partir del martes empezamos a tener aguaceros cada día. Es a partir del miércoles que las lluvias ya empiezan a ser más constantes y es el jueves cuando se activa la vigilancia. Que es, acá en Estados Unidos las alertas se clasifican en 3 tipos: vigilancias, advertencias y avisos. La vigilancia es en previsión de lo que puede ocurrir a un día o 2 vista. La advertencia ya está ocurriendo, por ejemplo, se está empezando a ver cómo un río crece y se puede desbordar, ya nuestra vida corre peligro, y el aviso es el nivel máximo. Ya significa que tenemos que actuar, ya sea por un tornado, por una inundación, por un huracán, ya es la alerta máxima. Eso escaló bien.
Empezamos con la vigilancia, luego la advertencia y luego el aviso. Y fue a tiempo. Empezó el jueves y en la madrugada del jueves al viernes, a la 1, ya tuvimos la emergencia. La lluvia venía desde el martes de la semana pasada. Era un Eh, pronóstico de lluvias toda la semana en Texas. yo tengo una pregunta, Ujú. Albert, en todo esto, y es porque me ha marcado bastante la tragedia del campamento de jóvenes. Eh, si las alertas ya estaban, los pronósticos ya estaban antes de la tragedia, cuando uno tiene de responsable a jóvenes, pues son aún mayores las precauciones, me imagino. Eh, que ¿Se conoce algo de si las alertas les llegaron, pudieron enterarse de lo que iba a pasar? ¿Por qué en plena temporada de lluvias, en una semana donde pues estaban muy cerca a un río, por qué insistieron en seguir con el campamento? Aquí ya son muchas preguntas que tienen que responder las autoridades Sí. locales, ¿no? Lo del campamento en un río, eso es legislación. Si permitieron instalar un campamento en el lecho cerca de un río, eso ya es porque la ley lo permitía, la ley de ese condado, en este caso, o de la ciudad. Eso ya es un tema político. Si me preguntas a mí como meteorólogo y geógrafo, yo siempre diré que cerca de los ríos no tenemos que construir porque en cualquier momento puede ocurrir un fenómeno como esto. Y eso nos lo enseñan desde el principio en la carrera. Es lo que conocemos como resiliencia, ¿no? Tenemos que adaptarnos al medio que vivimos teniendo en cuenta los riesgos que este puede acarrear. Esa es una parte política. El tema de las alertas se tendrá que estudiar y evidentemente supongo que en algún momento habrá un estudio para ver si había un sistema de sirenas o no, si había alguna notificación o no que les llegó a los responsables del campamento. Eso lo tendrá que investigar la policía, las autoridades, el Estado, para evitar que vuelva a ocurrir. Y normalmente cuando ocurre una situación así es cuando luego cambia la legislación y ya se adapta para futuros eventos. Así que todavía hay mucha cosa que estamos pendientes de saber qué Al- ocurrió realmente. Albert, ¿tú crees que el cambio climático está desbordando a los pronósticos? El cambio climático nos dice que el futuro va a ser diferente a lo que esperábamos, en el sentido que si la Tierra está más caliente, y cuando digo la Tierra digo el aire, pero también el agua de los océanos y los mares, eso significará más energía. Que tengas más energía puede favorecer más nubes de tormenta, más eventos como esto. En otras palabras, el tiempo en los próximos años va a ser más extremo. ¿Qué significa? ¿Que no va a hacer frío? No, sí, vamos a tener nevadas, vamos a tener lluvias, vamos a tener de todo, pero los eventos podrán ser más activos en cuanto a la cantidad de lluvia. Cuando llegue un huracán podrá traer mucha más lluvia y vientos más fuertes. Cuando tenemos eventos como este, podrán ser más cuantiosas la cantidad de lluvia respecto a lo que veíamos hace 10, 15, 20 años atrás. Eso es lo que nos dice el cambio climático. Es importante también, lo que acabo de mencionar, recordar qué pasó. Y eso es uno de los problemas que tenemos ahora en Estados Unidos con la nueva ley del presidente. No tenemos acceso a muchos datos climáticos, porque una inundación como esta ocurrió en 1987 en el mismo río, en el Guadalupe. De modo que es importante que los meteorólogos, la gente que se dedique a estudiar el pasado para entender el presente y así poder mejorar los modelos de pronóstico, no tienen acceso a esa investigación. Se han recortado muchas cosas en esos trabajos de research, de buscar lo que ocurrió para entender lo que podría ocurrir. Y ahí sí que tenemos un problema muy grave al que nos estamos metiendo. En otras palabras, estamos como viajando hacia el pasado, pero a ojos cerrados. Sí, Albert, no estamos en el lugar, pero me imagino que estás leyendo noticias constantemente. ¿Hay hoy siguen personas desaparecidas, tengo entendido? Sí, siguen habiendo desaparecidos. Cada vez cuesta un poquito más la tarea de recuperación por una razón muy sencilla. El agua tiene mucha fuerza y evidentemente ya no están en la zona, sino que es muy probable que estén río abajo. Las autoridades dijeron que no cesarían hasta encontrar a todas las personas. Ya han pedido a muchos familiares que todavía no han podido identificar a sus allegados que se hagan pruebas de ADN para que sea más fácil identificarlos una vez se encuentren los cuerpos. Pero sí, es una situación realmente triste y que todavía
no ha llegado a su fin. La única buena noticia es que no tenemos lluvia, que ya paró la lluvia en esa área, así que el nivel de los ríos poco a poco va regresando a la normalidad. Sí, de lo que agiliza obviamente un poco más, entonces imagino las labores de rescate. Déjame hacerte la última pregunta y es, Ujú. ¿hubo gente que alcanzó a escapar, a evacuar? Sí, conocemos algunos testigos y los hemos podido ver a través de diferentes plataformas en las redes, que sí, que pudieron salir a tiempo, alejarse, e incluso historias tristes de que un familiar sí que pudo escapar, pero el otro familiar no le dio tiempo. Por eso sabemos que las alertas llegaron, porque hubo gente que recibió la alerta y se pudo desplazar lejos del río, porque al final lo único que tienes que hacer es alejarte hacia una zona más elevada y el río sube, pero esas crecidas tan bruscas de 30 pies bajan muy deprisa. En cuestión de horas el río vuelve a bajar a sus niveles normales. De modo que sí, hubo gente que se pudo salvar y porque les llegó la alerta a pesar de que ocurría en la madrugada de un día festivo. Muy bien, es Albert Martínez. Ustedes pueden encontrar su canal de YouTube, Canal Meteo TV, en redes sociales Albert El Tiempo. En redes sociales Albert El Tiempo. Explica de una forma maravillosa el tema, todo este tema meteorológico allí en sus redes sociales y a través de sus plataformas digitales. Me quedó una y es, eres Ujú. español. ¿Qué Sí. semejanza tiene esto con lo de Valencia? Pues el Mediterráneo es un mar cerrado muy caliente. De hecho, cada año estamos viendo como la temperatura del mar Mediterráneo se asemeja más al Caribe. Y vosotros estáis pegados al Caribe, sabéis cuán caliente está ese mar. Ocurre lo mismo, el mecanismo es el mismo. Cuando tenemos una brisa de mar a tierra, eso arrastra la humedad, porque el agua con el calor se evapora. Si el viento te arrastra esa humedad hacia tierra y tienes unas montañas, como ocurre en este caso en Texas o en España, en la costa del Mediterráneo, se eleva esa humedad, forma nubes y esas nubes nos pueden dejar lluvia. Eso es lo que se llaman lluvias orográficas, por el relieve, ¿no? Es lo mismo que ocurrió en Texas. Tenemos la humedad del Golfo, aire seco, unas montañas, se eleva esa humedad, forma nubes y nos deja la lluvia. Cuando eso ocurre en en las montañas, pues claro, por gravedad baja ladera abajo y es cuando los ríos, riachuelos que están secos, de repente se llenan. En Valencia eso nos ocurrió en el mes de octubre, en el barranco del Puello, pues ocurrió exactamente lo mismo. Subió la humedad, se quedó la tormenta encima de la montaña y eso llenó el barranco y eso hizo que bajara toda el agua por la ciudad, provocando una cantidad inhumana también de víctimas, de gente atrapada, porque eso ocurrió a las 7 de la tarde. Y pasó exactamente lo mismo. Las alertas se emitieron, pero no llegaron a la población a tiempo. Y ahí está siempre el problema. Los meteorólogos hacemos el pronóstico, las oficinas emiten la alerta, pero esa alerta tiene que llegar al gran público. Si Claro. no llega, pues se queda en saco roto. Hay que empezar a revisar cómo estamos comunicando las alertas. Ujú. Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes que deja esta entrevista con Albert Martínez. Albert, gracias por atendernos estos minutos para Noticias Caracol en Colombia. Un placer.